Pues venga, muchísimas gracias por invitarme a compartir con vosotras y con vosotros me permitís que os tutee. Mirad, el primer día de clase le digo a mis alumnos que van a salir de la carrera cambiados, que van a ser los raros y las raras de sus amigos, que seguramente van a cambiar de novio y de novia, que es bastante probable que sus amistades les abandonen y les afeen constantemente su conducta por hacerse preguntas constantemente. Creo que hay dos viajes fascinantes y los dos viajes son peligrosos. Uno es el viaje hacia adentro, un viaje donde de alguna manera aplicamos aquello de noscete ipsum, ¿no? Aquello de conócete a ti mismo, socrático. Y en ese conócete a ti mismo tomas conciencia de tus propios límites. Y ahí es donde realmente maduras, donde realmente eres consciente de lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Y decía Hegel que uno desarrolla la genialidad cuando reconoce sus límites y se mueve siempre un nivel por debajo. Conocer nuestros límites es doloroso, pero también es muy grandioso. El otro viaje importante es el viaje hacia los demás. Es el viaje que tiene que ver con saber cómo funcionan los mimbres sociales. Le preguntaron una vez a un poeta español que cuáles eran las tres cosas más importantes de su vida. Y él dijo el amor, la poesía y el socialismo. A mí aquello me impresionó y lo escuché cuando tenía vuestra edad. El amor es yo con él, yo con ella. La poesía es yo conmigo, esa habitación cerrada donde dialogamos con nosotros mismos. Y la poesía es yo con ellos. Y fijaos que en esa respuesta hay algo muy importante que tiene que ver con nuestro conocer, con nuestro saber, como científicos sociales, y es que ese triángulo de yo conmigo, yo contigo, yo con ellos, tiene que estar cerrado. No puedes, porque te va muy mal el yo conmigo, te escondes en tu pareja. Porque no tienes pareja, te escondes en un yo profundo donde solamente vives para el trabajo, para la Federación de Estudiantes, para... ¿Qué pasó, amiguito? O hay gente, fijaos, que no tiene ni un yo conmigo, ni un yo con él o con ella y se esconde en lo colectivo. Decía Benedetti, si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Al final, fijaos, porque estoy bien conmigo, porque he hecho el viaje hacia el interior y me conozco, tengo la posibilidad de tener una relación de afecto con un pequeño núcleo y al mismo tiempo ese yo conmigo y ese yo con él o con un núcleo reducido puede salir a los demás, a entenderlos, a conocerlos y a poner en marcha las tres banderas que creo que son las banderas de nuestro conocimiento. Las banderas de nuestro conocimiento son grandes en la medida en que dejamos de mirarnos el ombligo, en la medida en que entendemos que nosotros mismos. Y fijaos que esas tres cosas coinciden con una de las tareas de investigación clásicas de la filosofía que es tan importante en el conocimiento social. El primero, fijaos, es apostar por la verdad. La verdad es más grande que nosotros mismos. La verdad es, por supuesto, más grande que la mentira, que tiene las paticas cortas. Por eso, cuando uno entiende algo, está dispuesto incluso a morir por ello, como lo de Galileo, cuando supuestamente dijo aquello. No lo dijo, pero nos gusta, non è vero, pero è ben trovato. No es verdad, pero está bien visto. Cuando le dijo a la iglesia, vale, no se... Le obligaron a reconocer que no era la tierra la que giraba alrededor del sol y le hicieron retractarse porque si no lo llevaban a la hoguera y al final planteó aquella frase de «epur se mueve», es decir, ya, pero se mueve. Estás dispuesta a morir por la verdad. ¿Y sabéis por qué? Porque la verdad es más grande que nosotros mismos. La otra gran apuesta, fijaos, tiene que ver con la belleza. Cuando estás delante de un paisaje, de un verso, de una música, de algo que te extasía, es porque disuelves tu yo y te fundes en algo que es más grande. Y de repente esa angustia que tenemos los seres humanos, que sabemos que nos vamos a morir, desaparece porque nos fundimos en algo que es inmortal. Y la tercera, que está en el corazón de las ciencias sociales, junto a la verdad y a la belleza, es la bondad. Es el corazón de las religiones del libro, por eso llevan 2000 años y siguen ahí funcionando. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabéis por qué? Porque Hegel, otra vez,
dijo que amar es dejar de ser para ser más. Amar es no renunciar a tu propio yo por el amor, sino a multiplicar tu yo. Por eso cuando amas no te mueres nunca. Y si es verdad, fijaos, como yo he intentado contar en mis libros, que prácticamente todo lo que hacemos en la sociedad es burlar la muerte, porque es incontrovertible y va a venir. La mejor manera de burlar la muerte es apostar por la verdad, por la belleza y por la generosidad, por la bondad, por la solidaridad, por la fraternidad. Y fijaos que estas tres banderas nos obligan a todos, a vosotros y a vosotras también. En primer lugar, si apostamos por la verdad, nos obliga al porque no hay verdad que venga. Yo digo a mis alumnos cuando tienen que leerse un libro, profe, pero es muy gordo, digo, aguantad que ya están saliendo unas pastillas que te la tomas y te sabes el libro. Pues que tienen efectos secundarios, te sale una garra en la espalda y... Apostar por la verdad, fijaos, implica hacer un esfuerzo. Apostar por la verdad para conseguir ese lugar en el mundo implica estudiar. Y no hay otra. Enfrente de donde yo estudio tengo una frase que un día la pensé, que decía, ¿y cuándo estudia James Bond todo lo que sabe? Porque tú ves una película de James Bond y al principio le pregunta a su jefe, ¿sabes qué es esto? Y dice, sí, esto es un diamante que encontraron en Sudáfrica y de 300.000 quilates y lo vendieron en Sotheby's por $350.000. Coño. Otra película, ¿sabe usted qué es esto? Sí, esto es una pistola que hizo un orfebre en Toledo en 1315 y con ella asesinaron a la zarina en 1917. Y dices, ¿qué cuánto sabe este? Y ves otra película y ¿sabe qué es esto? Sí, esto es un misil intergaláctico con Bluetooth y Wi-Fi. Y luego el resto de la película se la pasa fornicando, tomando martini, yendo al casino y dices, ¿y este cabrón cuándo estudia? Entonces, fijaos, apostar por la verdad es hacer el esfuerzo de saber. Apostar por la belleza es romper con maleficios religiosos que dicen que esto es un valle de lágrimas. Y por tanto, yo creo que la risa es revolucionaria. Apostar por la belleza, fijaos, es intentar hacer las cosas bonitas, hacer un esfuerzo por hacerlas más hermosas, por esa armonía que implica la belleza. Incluso, fijaos, en obras que quieren ser feas, está alumbrando ángulos que nos hacen entender y por eso también son hermosas. Y huir de esos profetas del Apocalipsis, de esa gente gris, de esa gente triste, de ese Jorge del Nombre de la Rosa que quema el libro de la risa de Aristóteles. Y la tercera gente creo que es la más importante, que es apostar por la generosidad, apostar por dejar este mundo un poquito mejor de como lo hemos encontrado. Es apostar por amar a tu prójimo como a ti mismo, aunque no seamos creyentes. De los tres lemas de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, el más olvidado es el de la fraternidad. Y para ser fraternos, para ser hermanos, que luchamos contra un padre, contra un confesor, contra un rey, contra un presidente de gobierno que invita a Trump a que venga a insultarnos aquí a México, para luchar contra los que pretenden de alguna manera tutelarnos. Sabéis que infante viene de infonis. El infante es el que no fona, el que no tiene voz. Por eso siempre que hay un infante tiene que haber un adulto, que es el que habla por ti. La fraternidad es agarrarnos de la mano para decidir renunciar a cualquier persona que quiera tutelar nuestras vidas, sea el maestro, el confesor, el padre, el marido, el rey, Slim, quien sea. Y fijaos que apostar por la solidaridad, por la fraternidad, apostar por la generosidad, apostar por la bondad, permite que también encontremos un lugar en el mundo caracterizado por eso que os decía de Hegel, de que amar es dejar de ser para ser más. Y al final, fijaos, tenemos tres banderas, que yo creo que son tres banderas para una vida que merezca la pena ser vivida. Una vida como estudiantes, como académicos, como profesores, que apuestan por la verdad, que apuestan por la belleza y que apuestan por la generosidad, por la bondad, por la fraternidad.
Y fijaos que son 3 banderas para orientar nuestro conocimiento. Tenemos que estudiar, hay que estudiar. No cabe otra. Cuando tienes el trasero pegado a la silla y piensas que hay otros que están por ahí divirtiéndose, tienes que saber que ese esfuerzo que estás haciendo, al lado de la frase que os decía de James Bond, tengo otra de Isidoro de Sevilla, que dice, vive como si fueras a morir mañana, pero estudia como si fueras a vivir eternamente. Vive como si mañana nos pasara algo y que no pienses que miércoles, hoy tenía que haber hecho algo que me apetecía. Esa chica me gustaba, ese chico me gustaba, no le dije nada, porque dije, ya, mañana, y te mueres y te jodiste. Pero al mismo tiempo, fijaos, si eso no lo cruzas con la idea de que si quieres saber algo tienes que obrar como si fueras a vivir eternamente, nunca sabríamos nada. Fracasaríamos a la hora de apostar por la verdad. Si no obráramos como si fuéramos a morir mañana, no apostaríamos por la belleza, por la alegría. Y si queremos realmente ayudar a los demás, si queremos construir una sociedad más igualitaria, más decente, tenemos que conseguir estar alegres y al mismo tiempo tener la posibilidad de ayudar a los demás porque hemos hecho el esfuerzo de conocer. Estas 3 cosas nos hacen raros. Estas tres cosas, cuando las apostamos realmente, alumbran ángulos que los demás no ven. Igual que un arquitecto ve un edificio y le ve la estructura, nosotros vemos la sociedad y vemos cosas que los demás no ven. Nos pasa como en el sexto sentido, ¿no? Vemos cosas que nos hacen raros. Yo ayer contaba que yo era también dirigente estudiantil y entonces siempre haces como dobles jornadas, la jornada de aprender y luego la jornada de estudiantil y al final no tienes vida. Y yo tenía ahí una novia y que ella era un desastre. Y un día para intentar congraciarme con ella dije, vamos a ver Ghost. Debe ser una película bonita y es de amor. Y fuimos a ver Ghost y yo andaba ahí todo aburrido viendo aquello, ¿no? Y en un momento se me ocurrió decirle, oye, si ese tipo atraviesa las paredes, ¿por qué no se cae para el piso de abajo? Y la que era en aquel entonces mi novia se giró y me dijo, tú siempre jodiendo las películas. Y por supuesto me abandonó. Cuando lees a Maquiavelo, cuando lees a Hobbes, cuando lees a Rousseau, cuando lees a Marx, cuando lees a Gramsci, obligatorio, cuando lees a los autores heterodoxos, cuando lees, fijaos, a gente como Voltaire, que hizo algo prohibido todavía en 2016, que es cuestionar la idea de progreso, como hizo en el Cándido. Cuando tú cuestionas la idea de progreso, estás cuestionando a Dios. Porque ¿cómo es posible que un Dios construya un mundo donde no se progresa, donde al revés puedas ir hacia atrás? Entonces, cuestionar la idea de progreso te convierte en un paria. Para ahí está el Cándido de Voltaire, que nos acompaña desde hace tantos siglos y no te deja igual después de haber leído ese libro. Igual que no te quedas igual después de haber leído a Walter Benjamin, que de alguna manera le da la vuelta al marxismo. Leemos cosas que nos sitúan en el mundo de una manera diferente. Pero hay una cosa que cuando salimos de estudiar ciencias sociales no nos puede quitar nadie, y es que somos más libres, porque somos más conscientes. De repente se nos abre la perspectiva de entender cosas que los demás no entienden. Y encima, fijaos, casi siempre, cuando has sido un buen estudiante de ciencias sociales, tienes la necesidad de contarle a los demás lo que hemos aprendido, de compartir con otras personas la grandeza de aquello que hemos reflexionado. Y de repente nos convertimos en gente decente. La palabra decencia tiene la raíz indoeuropea dec, que está también en la palabra dignidad. Dignidad y decencia vienen de lo mismo. ¿Y sabéis con qué tiene que ver? Con la condición de no dejarte humillar y de no humillar a los demás. Apostar por la verdad, por la bondad, por la belleza y estar en el mundo no dejando que te jodan y no jodiendo. No molestando a los demás y no dejando que te molesten. Solidarizándote con la gente a la que están
golpeando por ser débiles y no dejando que te golpeen a ti. No hacer como decía Elias Canetti, un pensador judío alemán espectacular que decía: aullar con los lobos para que no te devoren. Es decir, mimetizarte con tus enemigos. Dices, no, cuidado, no hagamos esas cosas. Tenemos una tarea fuerte por delante y es, ayer lo contaba Antoine de Saint-Exupéry, decía que si realmente quieres que una sociedad navegue, si tú quieres que México navegue y dejar de llorar por lo mal que va México y dejar de lamentarte por las esquinas, por lo mal que va México, haz algo. Deja de quejarte y haz algo. Y en ese hacer algo, fijaos, me gusta mucho esta frase de Saint-Exupéry que dice que si quieres navegar, no empieces reclutando tripulación, cortando tablas, clavando clavos, trazando mapas. Si quieres navegar, construye en la gente anhelo de mar. Y si sois buenas estudiantes de ciencias sociales y si sois buenos estudiantes de ciencias sociales, estoy seguro de que vais a construir en México anhelo de mar. Gracias y me someto a vuestras preguntas. Sí. Ahorita que hablaste del anhelo de mar, yo quisiera saber, y más, es una pregunta objetiva, no es una crítica, ¿cómo creas el anhelo de mar en más de la mitad de la población mexicana que vive al día y vende su voto por una despensa? ¿Cómo se puede crear ese anhelo de mar en ellos? Gracias. Las batallas que pierdes son las que no das. Eso es lo más evidente. Y si tú miras hacia atrás, te encuentras con algunos datos que, por ejemplo, para mí son importantes. Uno es que cuando Espartaco se levantó, no evaluó las probabilidades que tenía de victoria. Se levantó porque entendió que tenía que levantarse contra los romanos y su sociedad esclavista, que los trataba como perros. No siempre evalúas, ¿no? ¿Cuál es la garantía de que triunfes? Pero fijaos que somos antepasados nuestros antepasados son derrotados, somos descendientes de derrotados, porque los derrotados despliegan el espíritu y los que triunfan, hay triunfos que van a dejar tan poca memoria en la historia de los países. En la memoria democrática de México sigue estando Tlatelolco y sigue estando la Plaza de las Tres Culturas. En cambio, ¿qué memoria va a dejar? Y presidentes que se humillan ante, por ejemplo, Estados Unidos. ¿Qué memoria van a dejar presidentes que han construido sociedades o que han hecho de México un país más desigual que cuando ellos llegaron? Por tanto, fíjate, si tú miras al pasado te vas a encontrar mucha gente que se ha levantado. Hay un libro que es obligatorio, gente. Buenas, profesor. ¿Cómo estamos? Los últimos serán los primeros. Lo dice la Biblia. Se me va la idea. El libro obligatorio. La Biblia hay que leerla. Buena parte de nuestra cultura viene de la Biblia, Yo, para mis alumnos es obligatorio leerse el Génesis. Son unas cuantas paginitas. O sea, no es muy largo el Génesis. Y les digo que así cuando vayan el fin de semana a tomar cervezas y estén acodados en la barra pueden decirle a alguien, yo que me he leído el Génesis, ¿no? Queda como... Buena parte de cosas de nuestra cultura están en el Génesis. Las mujeres tenéis la obligación de leer el Génesis, porque ahí aparece buena parte de vuestra subordinación. Sabéis que el mundo empieza a existir cuando Dios le empieza a poner nombre a las cosas. Y le pide ayuda a Adán, no le pide ayuda a Eva. Parece que vosotras tenéis negado ser poetas, tener el don de la palabra. La mujer es la responsable del pecado original. Sabéis que si leéis el Génesis os daréis cuenta de que no existe manzana por ningún lado.
Existe el fruto del pecado. La manzana es una representación de la genitalidad femenina, sobre todo proveniente del mundo griego. Yo siempre digo que si la Biblia lo hubierais escrito mujeres, la fruta del pecado sería una bananita. Las cosas sexuales siempre hacen gracia, ¿verdad? Aquí es plátano macho. Plátano macho. Bueno. El representante de todos los estudiantes. Es un matiz. Ay, que se me cae el nombre. No, mirad, el libro obligatorio dice, después del pecado original, pariréis aún con más dolor. Es decir, que hay que leer el Génesis, creedme. La Biblia, aunque no seamos, yo no soy creyente, ¿no? Pero nuestra cultura es una cultura cristiana, ¿no? Tenemos que conocer las bases. Es obligatorio. Un estudiante de ciencias sociales en el mundo occidental que no conozca la Biblia es como no conocer el Corán en el mundo árabe, es absurdo, ¿no? O sea, es no querer entender los fundamentos de nuestra sociedad. Tú no entiendes a Hobbes, si las guerras de religión, tú no entiendes a Maquiavelo si la lucha contra el papado, es decir, y no entiendes el papado si no entiendes el papel de la Iglesia, eso es radicalmente obligatorio. Bueno, uno de los 10 libros obligatorios para cualquier estudiante de ciencias sociales es La gran transformación de Karl Polanyi. Obligatorio. Y Karl Polanyi demuestra muchas cosas, y una de ellas, a mí el libro este me lo dio a conocer Klaus Offe, que es otro de los grandes, yo creo que de la ciencia política, que me dijo que ese libro es el que le había cambiado la vida. Él venía de la escuela de Frankfurt, de una base marxista y weberiana. Sabéis que la escuela de Frankfurt mezcla a Marx y Weber y a Freud, por eso se deprimen todos. Y Karl Polanyi como que le da la vuelta, ¿no?, a las cosas. Y Karl Polanyi en ese libro demuestra que siempre que el metabolismo del sistema capitalista siempre que la economía de mercado construye una sociedad de mercado, la gente protesta, siempre. Es una constante histórica, está en la Biblia, fijaos esto. La Biblia aparece como la existencia de desigualdades genera levantamientos populares. Es una constante histórica. Entonces, cuando el sistema capitalista va extendiendo su condición de mercancía a todo, mirad hoy, aprender es una mercancía, vestirnos es un mercado, alimentarnos, el ocio, el sexo se convierte en una mercancía, la amistad se convierte en una mercancía, todo. O sea, todo es un enorme mercado, que es lo que explica la frase que decía ayer de Frederick Jameson, de que para todos nosotros es más sencillo imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Dices, viene un meteorito y lo manda todo a la chingada, ¿no? Entonces, en cambio dices, ¿y cómo sería un mundo sin capitalismo? ¿Cómo sería un mundo sin que todo sea una mercancía, cualquier cosa? Tenemos dificultades para pensarlo, fijaos. Fijaos si tenemos el virus neoliberal metido en el sentido común de nuestra manera de leer el mundo, que nos pasa como el pez, que solamente sabe lo que es el agua cuando lo sacas del agua y lo pescas. Y de repente dice, uy, ¿y el agua? El modelo neoliberal es esa sociedad donde todos tenemos que ser empresarios de nosotros mismos, donde todos tenemos que comportarnos como empresarios de nosotros mismos individualmente y en lucha contra los demás, nos impide pensar alternativas. Pero créeme, por eso menciono Espartaco, la historia de la humanidad es la historia de los pueblos. ¿Quién hizo las pirámides? La gente dice, los faraones, por las narices. Las hicieron los trabajadores. No he visto nunca un faraón acarreando piedras. ¿Quién hizo el Escorial? Felipe II. Que no, lo hicieron los trabajadores. Todo lo hace la gente. Hay un poema obligatorio de Bertolt Brecht que se llama, ¿cómo se llama? Preguntas de un obrero lector, donde dice, ¿quién hizo Tebas? ¿Es que acaso Felipe II no tenía cocineros? ¿Es que Alejandro Magno no llevaba con él soldados? O sea, ¿quién lloró la noche que la mar se llevó a la Atlántida? ¿Es que solamente lloraron los reyes? Es un recordatorio de que es la gente la que hace la realidad. Por eso es mentira
En España ocurre mucho, dice, no, la España de Felipe II, y vas a ver la exposición y son cuadros de los reyes, y dices, ¿y la gente? ¿Dónde está aquí el pueblo? ¿Dónde están aquí los que trabajaban? ¿Dónde están aquí los campesinos? ¿Dónde está? No aparecen por ningún lado. La conclusión, fíjate, es que siempre que hay una extensión de un sistema económico que le impide a la ciudadanía, a la gente vivir, siempre protesta, siempre. Por eso podemos construir una vida, o sea, una historia alternativa que no es la de las guerras, sino que es la de las protestas populares. Lo que pasa es que ese libro de historia no existe. Por ejemplo, en México yo creo que no existe una historia de México desde las protestas populares. No está escrito todavía ese libro que yo sepa. En cambio son libros importantes. Parece que solamente existe la historia con las guerras con Estados Unidos. No, cuidado. ¿Y las guerras internas cómo las explicas? En el siglo XVI hay un libro muy famoso de Etienne de la Boétie que se llama De la servidumbre voluntaria, del siglo XVI, donde él se pregunta una pregunta que para mí es de las que más me acompañan: ¿por qué las víctimas votan a los verdugos? Y sobre todo votan las víctimas a los verdugos por la fuerza de la rutina y por la interiorización de que no existe alternativa. Eso es lo que hace que mucha gente no haga nada. Pero incluso a veces, fíjate, pese a que haya rutina y pese a que no te imagines una alternativa, a la gente a veces que se levanta, como te decía, como Espartaco, porque dice, es que ya no aguanto más, esta vida no es vida. Esta vida no me merece la pena ser vivida, así que me la juego. Y de repente te encuentras con que los pueblos se levantan en todos lados. Ahora fijaos, hay un retroceso en América Latina de los gobiernos de cambio que sacaron a 72 millones, desde que gana Chávez en el 98, han salido de la pobreza en América Latina 72 millones de seres humanos, que no está mal, ¿eh? No está mal. Y ahora dicen, no, hay un retroceso, y yo os diría, más o menos. Vengo de Argentina, está media Argentina en la calle protestando contra las políticas neoliberales de Macri. Media Argentina. ¿Y por qué ganó Macri? Pues porque se hicieron mal las cosas. Porque cuando estamos en el gobierno, la ciudadanía deja a los gobernantes y los gobernantes son rehenes de la lógica del Estado representativo. ¿Y cuántas veces resistes un pistoletazo de $50.000? La primera dices, no, la segunda, no, la tercera, bueno. Y al final la corrupción termina por alejarte de la ciudadanía, pero está medio Brasil en la calle. El 60% de los senadores y diputados que han hecho el impeachment a Dilma Rousseff están incursos en casos de corrupción, en juicios de corrupción. Temer es un sinvergüenza. Y por tanto, fijaos, es verdad que uno tiene la sensación de que, ¿y no ha pasado nada en estos 15 años? Sí, hay un pueblo que tiene conciencia de que quiere estudiar, de que quiere tener ocio, de que quiere comer 3 veces al día, de que quiere tener una vivienda, de que quiere que sus hijos vivan un poquito mejor que los padres. Esas son las premisas revolucionarias que se están pidiendo también aquí en América Latina y ahora también en Europa. Por tanto, es verdad que el poder ha sofisticado mucho el hacernos creer que no hay alternativa. Lo ha sofisticado mucho. Vemos de media 5 o 6 horas de televisión, dependiendo de los países. En España ahora todas las semanas hay 3 partidos del siglo. Dices, ¿qué siglo más raro? Pues suele ser el partido del siglo, pero 3 partidos del siglo todas las semanas, dices, aquí hay algo que no me encaja. Se ponen en marcha las series de televisión ahora, que no se acaban nunca. Series que son interminables, para que ya no estemos viendo una serie para ver qué mensaje nos está trasladando el autor, sino para tenernos entretenidos. No vaya a ser que pienses, no vaya a ser que abras un libro o que de repente te hagas preguntas incómodas. Por tanto, fíjate, la decepción es la primera señal de que nos han derrotado. Yo siempre digo que soy un pesimista porque creo que el mundo está complicado. Creo que el modelo neoliberal es un sentido común. Creo que nuestra manera de vivir cotidiana nos ha hecho a todos un poquito neoliberales, un poco pensar que todo es un mercado, que nos comportamos de manera egoísta, individualistas. Pero soy un pesimista esperanzado. Porque es verdad que hay mucha pared, pero siempre en la pared hay grietas.
Y las grietas, ¿sabéis qué pasa? Que marcan la tendencia. Las grietas ya no se tapan. Y por tanto hay que ser pesimistas porque el análisis de nuestra situación es duro, pero esperanzados porque si no ya estamos derrotados y no haces justicia a la grieta. O ser optimistas trágicos. Optimistas porque hay grieta, trágicos porque es complicado hacer la grieta más grande. Pero mirad en España, un grupito pequeñito de profesores como vuestros profesores, de repente dijimos, nos hemos cansado y montamos una formación política con estudiantes, con gente y ahora mismo es la tercera fuerza política en España, que es la cuarta economía del euro, una fuerza política que apenas tiene 2 años, que no ha pedido nunca dinero a los bancos, que no tiene deudas con nadie, sino solamente con nuestros errores y con la lectura que hagamos de la situación, y que nació de una universidad como esta, de una facultad de ciencias políticas, contra el poder del Partido Socialista, del Partido Popular, que son dueños del 100% de los medios de comunicación, que tienen un oligopolio como el que tiene aquí Televisa, que tienen los bancos detrás, que tienen las grandes empresas detrás, que tienen los poderes supranacionales detrás. Y los tenemos contra las cuerdas. No hay garantías de que ganemos, pero estamos dando la pelea. Y estamos demostrando que David nunca puede matar a Goliat si realmente piensas que es imposible. Yo tengo una pregunta así muy concreta. ¿Cómo recuperar la palabra? Así, mira, la palabra es revolucionaria. Lasalle, Ferdinand Lasalle, un socialista que peleó con Marx en el siglo XIX, un tipo listo, dijo que la verdad es revolucionaria y esa frase después la va a tomar Gramsci para el frontispicio del periódico que fundó. Gramsci es otro de los autores obligatorios que hay que leer, obligatorio, ¿no? La verdad es revolucionaria y la verdad, como os decía en el Génesis, lo construimos con palabras. Es la condición performativa del lenguaje. Tú a alguien le llamas marihuanero y ya es marihuanero, ¿no? Y dices, cuidado con el perro y no entras en la casa porque presupones que el perro existe. Nos han robado el diccionario, gente. Es una de las, el gobierno, les digo, un libro que hice aquí con el Fondo de Cultura se llamaba El gobierno de las palabras, porque partía de la base de que la construcción social se hace con palabras y nos las han robado. Y de repente, fijaos, Estados Unidos no habla de tortura, habla de procedimientos de facilitación de ulterior toma de información. O no hablan de corrupción, sino de asignación unilateral de partidas no consignadas. Y no te despiden, sino que es un ajuste de plantilla. Y no hay estancamiento, sino crecimiento cero. Que alguien venga y me lo explique. Crecimiento cero, o sea, no crecimiento. Vale. Hay toda, fijaos, una construcción de las... Ayer lo comentábamos, fijaos cómo el mundo financiero, que es la dictadura actual, el mundo financiero son los nazis del siglo XXI. Ya no hace falta que vengan los nazis a romper la frontera de Polonia. Ponen de rodillas a Grecia sin necesidad de mandar a la Wehrmacht, al ejército, dando un clic en la computadora. Y ese fascismo financiero, fijaos, tiene una impunidad espectacular. Por eso era tan importante que las formaciones políticas nuevas no le deban dinero a los bancos. Han comprado los medios de comunicación, construyen verdades, no te dejan avanzar. Y tienes que identificar, ¿no?, que forman parte del enemigo a batir. No sé si te he contestado más o menos o no mucho. No mientas. ¿Qué falta? ¿Perdón? Pues las grietas las trazan las necesidades de los pueblos. Mirad, estamos en un momento de crisis. Crisis es una palabra que viene del griego, del mundo de la medicina. Crisis significa decisión.